Y entonces, hoy estaba paseando por Hyde Park, en Toronto, y resulta que había un equipo de filmación de Disney para una película llamada Spin, que estrenará en 2021. Se trata sobre una adolescente indioamericana que descubre su lado artístico en la cultura DJ, agregando elementos de su cultura a sus mezclas. Buena premisa, y espero verla tan pronto como salga. Intenté ser un extra sin mucho, sin mucho progreso. Pero bueno, ¿qué más da? Desde que empecé a hacer este podcast, varios de mis amigos me han preguntado detalles y tips de cómo empezar uno propio. Y genuinamente me encanta porque siento que es tremenda herramienta para aprovechar tu tiempo. Tu familia y tus amigos saben más sobre ti y es como si en cada episodio hablaras un poco con ellos, cosa que me da bastante alegría. Debo hacer una fe de rata del episodio pasado donde dije que el nombre del Green Ranger original de los Power Rangers era Jason cuando en realidad es Tommy, lo siento. Un saludo a mi amigo Luis por esa observación. Y bueno, entre las noticias de la semana está Gabo Ruiz tiene otro podcast. Birro, otro. Gabo Ruiz, comediante de La Guaira, actualmente atrapado en Chile, estrenó junto con Manuel Ángel Redondo, el host de Entregrados y de Pero Tenemos Patria, otro proyecto de podcast y se llama El Hueco. Le hacen honor a su nombre porque divagan sobre sus vivencias en tiempos de COVID. Y bueno, la verdad es que está divertido. Aparte de eso, estrenó la secuela del famoso manga anime Inuyasha. Se llama Yashahime y está protagonizada por dos hijos de los protagonistas de Inuyasha. No lo he visto aún, ya va por el segundo episodio creo. Pero pronto me pondré al día, no se preocupen. Hoy es un episodio, es un especial dedicado a los datos curiosos sobre el Titanic. Y suénalo. Buenos días, tardes, noches y bienvenidos al quinto episodio de un intento de podcast Trivia para la Vida, el podcast que promueve la curiosidad saludable. Yo soy Jorge, el aguacate platino Ramírez. ¿Por qué? Porque soy valioso y suavecito. Ahí te lo dejo. Aunque suena más como nombre de luchador. Igual me gusta. Hoy hablaremos sobre el Titanic y algunos datos curiosos relacionados con este barco y su tragedia. Antes de empezar, quiero agradecer a mi amigo Ronald, uno de mis colaboradores de este podcast, por darme la idea para este episodio. Un abrazo para ti, Ronald, y espero compartir pronto una cerveza belga contigo. Empecemos con un resumen de lo que fue el Titanic. En el año 1909, la compañía británica White Star Line comienza la construcción de tres de sus embarcaciones de pasajeros más grandes del mundo hasta la fecha. No había ningún astillero en la época capaz de construir semejantes barcos, por lo que el astillero Harland and Wolff, ubicado en Belfast, Irlanda del Norte, requirió una expansión de sus premisas para poder construir semejantes monstruosidades. Requirió alrededor de 15.000 trabajadores y 3 años para su construcción. Una huevonada. Se necesitó una grúa flotante de 200 toneladas. Esto es para que tengan una idea de las dimensiones del barco. Se necesitó una grúa flotante de 200 toneladas para poder cargar y ubicar la maquinaria dentro de los barcos. La razón de por qué las naves eran las más grandes de la época fue porque los competidores de White Star Line estaban desarrollando barcos más rápidos que llegaban a sus destinos en menos tiempo. White Star Line decidió acatar otro tipo de estrategia que es crear naves con más espacio, más lujos y comodidades para sus pasajeros. Para que tengan una idea también de lo loco que fue esta nave, se requirieron de 20 caballos solo para transportar el ancla principal del barco. Un barco de 52.000 toneladas. ¡Qué bolas! Al finalizar la construcción, al Titanic lo publicitaron como una nave de lujo, elegante y básicamente indestructible. El mismo capitán de la nave, Edward Smith, declara, no podía imaginarme ninguna condición que hiciera que esta nave se hundiera. La construcción de barcos moderna ha sobrepasado todo eso. ¿Qué tal? Bueno, ya sabemos que Edward Smith tuvo que poner sus palabras en un plato y comérselo con lechita.
Un dato curioso es que se determinó que el acero utilizado para la construcción del Titanic no era de buena calidad. En el año 2008, el doctor en metalurgia Phil Lakely de la Universidad de Minnesota realiza pruebas de tensión en algunas piezas recogidas del naufragio del Titanic y determinó que el acero era de muy baja calidad, probablemente porque era acero reciclado de una manera errónea. Probablemente fue una manera de abaratar costos de construcción, mas se dice que fue crucial esto en el momento en que la nave impacta con un iceberg y en el tiempo en que la nave se hundió, porque el acero de baja calidad a temperaturas bajas se vuelve muy frágil y poco resistente a impactos, a diferencia de un acero de buena calidad. Zarpan de Southampton, Inglaterra, por ahí por donde vive otro amigo llamado Luis, un saludo a mi amigo Luis, el 10 de abril de 1912, con destino a Nueva York. Durante el trayecto, en el Océano Norte Atlántico, a 600 kilómetros de Newfoundland, Canadá, se dice que era una noche de luna nueva, es decir, no había luna. Un mar tranquilo como un espejo, reflejando las estrellas. De repente, uno de los miembros de la tripulación reporta un posible avistamiento de un iceberg, pero lo catalogaron como un espejismo, que era común en esa zona. Al revisar nuevamente, unos minutos más tarde se dan cuenta de que en efecto era un iceberg. Es reportado al timonero y este intenta hacer una maniobra para esquivar el hielo, pero no lo logra. Impacta contra el iceberg y 2 horas y 40 minutos después se hunde el barco. Unos datos curiosos sobre este hecho es que una de las nietas de los oficiales del Titanic declaró hace unos pocos años que su abuelo relataba que la persona que hizo esta maniobra para tratar de evitar el hielo se puso nerviosa y viró la nave en la dirección equivocada, por lo que no pudieron para nada esquivar el impacto. Esto nadie lo había mencionado nunca, por razones de seguro. Pero si es verdad o no, tal vez nunca lo sepamos, aunque se oye bastante probable en mi opinión. El barco contaba con tan solo 20 botes salvavidas, con una capacidad de alrededor de 65 personas. Si sacan la cuenta, solo podían salvarse 1.300 personas a lo mucho. Sin embargo, dado el caos, desesperación tanto de la tripulación como de los pasajeros, la evacuación fue llevada de una manera muy caótica y se salvaron alrededor de 700 personas. Aproximadamente 2.200 personas estaban a bordo de la nave, entre pasajeros, tripulación y polizontes. Y yo creo que esta es la primera vez que uso la palabra polizonte en mi vida. Así que la voy a decir mucho. Polizonte, polizonte. Más de 1.500 personas murieron, convirtiéndola hasta la fecha, incluso en 2020, hoy, uno de los desastres marítimos en tiempos de paz con más bajas de toda la historia. Esta tragedia apuró la marcha de nuevas legislaciones que obligarían a las navieras a siempre tener suficientes botes salvavidas para que cupieran todas las personas a bordo. Entre los difuntos más famosos de esta tragedia estaba Harry Elkins Widener, de 29 años, un hombre de negocios, coleccionista de libros, nacido en Filadelfia y egresado de Harvard en 1907. Sus padres también estaban a bordo, pero solamente su madre sobrevivió. En honor a la vida de su hijo y la pasión que tenía con los libros y con su alma mater, bueno, por lo menos con la pasión de los libros, se dice que este hombre viajó a Inglaterra simplemente para comprar unos libros para su colección y luego regresar a Nueva York, con la mala suerte de que se tuvo que montar en el Titanic. Su madre decide donar $2 millones de la época para construir una nueva biblioteca en Harvard. Una vez finalizada, se bautizó la biblioteca como la Widener Library, o la Biblioteca de Widener, y toda la colección de libros de Harry fue donada a esta misma biblioteca, que posee una sección llamada Harry Elkins Library Collection, o la colección de la biblioteca de Harry Elkins, a la que solo miembros exclusivos pueden acceder a sus piezas. Yo estuve en esa biblioteca, de hecho, cuando viajé a Boston, muy bonita, de verdad es muy impresionante. Se dice que la colección privada de Harry Elkins tiene 3.300 volúmenes, entre ellos obras de Shakespeare y Charles Dickens. Pero volviendo al Titanic. A diferencia de la sabiduría popular, el Titanic no fue escuchen, no fue la primera nave que tuvo un naufragio trágico. Esto era muy común en la época. Hubo algunos eventos también muy trágicos, como por ejemplo, en el año 1870, 40 años antes, el RMS Atlantic, otro barco de la misma empresa que el Titanic.
En su 19º viaje desde Liverpool a Nueva York, se desvía de su curso a Nueva Escocia, en Canadá, por no tener suficiente combustible para llegar a Nueva York. Dado el poco conocimiento que tenía la tripulación sobre la geografía canadiense, el barco llega cerca de las costas de Nueva Escocia con un desvío de 20 kilómetros de donde estaba el puerto más cercano. Y dado al mal oleaje y al mal tiempo que hacía, y las costas rocosas donde se ubicaba el Atlantic, este choca contra una piedra gigante y se hunde. Aunque los botes salvavidas fueron desplegados a tiempo, muchos de estos chocaron contra las rocas, generando aún más pérdidas. 371 personas sobrevivieron, 535 murieron en esta tragedia. Horrible. Un dato de hecho un dato curioso sobre este hecho es que se determinó que sí tenían suficiente combustible para llegar a Nueva York, pero el operador de las calderas declaró menos reservas de las que habían en realidad para operar con un margen de error más conveniente para él. Lo que es la importancia de la honestidad. O sea, tú pudiste salvar la vida de 535 personas y no arruinarle el día a 371 personas más y no perder un pinche barco si hubieras sido honesto. Eso es lo catastrófico de las mentiras pequeñas. No mientan, coño. En 1898, un barco francés llamado el SS La Bourgogne colisiona con otro barco, generando otra tragedia. La Borgoña estaba cerca de Nueva Escocia, cuando había una visibilidad de tan solo 20 yardas por la niebla. Este hundimiento tuvo muy mala fama porque solo el 13% de los pasajeros sobrevivió, a diferencia de la tripulación, donde se salvó más de la mitad. O sea, lo de mujeres y niños primero se lo pasaron por el rabo. Otra tragedia, en 1903, RMS Republic también colisiona con otro barco, manejado por la compañía White Star Line, que es la misma que el Titanic. Coño, pero entonces los pavosos son los de White Star Line. Obviamente nunca se bañaron con cariaquito morado. Agua de linaza y té de raíz de Onoto. Pero bueno, otro dato curioso del Titanic es que aunque todos recordamos la película sobre el romance de Jack and Rose, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, hubieron muchas películas sobre el Titanic, aparte de esta, incluyendo una llamada La balada de Molly Brown, una sobreviviente del Titanic que se convirtió en activista en pro de las mujeres y de los trabajadores. Esto fue una historia real, Molly Brown, búscalo. Se conocía como la Unsinkable Molly Brown o la inhundible Molly Brown. Bueno, yo dije al principio en el episodio 1 que también iba a hablar sobre teorías conspiranoicas y bueno, prepárense porque tengo algunas sobre el Titanic. Hay una teoría muy buena. Esta dice que el barco lo que hundieron no fue el Titanic, sino fue una de sus embarcaciones hermanas, el Olympic, que se parecían mucho. Hicieron pasar una nave por la otra debido a que el Olympic ya había tenido un accidente un año atrás, del cual acusaron a la compañía White Star Line, dueña del Olympic, por este hecho, y la aseguradora se rehusó a pagar los daños de la nave. White Star Line, para reducir las pérdidas y cobrar el seguro, intercambió los nombres de ambas naves y hundió el Olympic disfrazado del Titanic, para poder cobrar el seguro. Que, oye, yo me la creo. Que no es lo mismo que me la creo, menor. Otra teoría conspiranoica es que JP Morgan, eh, un magnate, mandó a matar a sus competidores que estaban a bordo de la nave. Este es más oscuro aún, pero quién sabe qué pasó en realidad. Y esta es un poco menos creíble. Vamos con otra trivia. Milton S. Hershey, creador de los famosos chocolates Hershey's, y esto no joda. El creador de los Hershey's es un tipo llamado Milton S. Hershey. Había comprado un ticket para abordar el Titanic, pero a último momento consiguió un boleto en otra embarcación que iba a llegar más temprano a Nueva York, por lo que no viajó en el Titanic y dejó perder su boleto. Y menos mal, porque nos hubiéramos quedado sin ser Hershey's. ¡Qué horror! Otro de los sobrevivientes más famosos está... este me lo dijo mi amigo Ronald, que me pareció muy curioso. Charles Lightoller. Charles Lightoller, segundo oficial del Titanic, fue uno de los encargados de la evacuación de los pasajeros. Se dice que se quedó en la nave hasta los últimos momentos, tanto así que buscando pasajeros dentro del barco, se quedó atrapado por el agua y los escombros, hasta que una explosión de una de las calderas le abrió camino para poder salir al mar. Una vez afuera, acudió a uno de los botes salvavidas, donde mantuvo a los sobrevivientes instruidos para distribuir su peso y que no se volteara el bote.
Este hombre sobrevivió al Titanic y sirvió en las dos guerras mundiales, sobreviviendo a ambas. Este tipo es inmortal. De hecho, participó en la famosa evacuación de Dunkirk, donde las tropas británicas, alrededor de 400.000 hombres, habían sido rodeados por los nazis en Dunkirk, al norte de Francia, y fueron rescatados por barcos británicos, evacuando a más de 330.000 hombres. ¿Qué ha hecho este tipo? De verdad. La verdad es que le echó un cerro de bolas. Y para finalizar, los datos curiosos, hablemos de Robert Ballard, un oceanógrafo y aficionado de la arqueología marina y de los naufragios. Fue la persona que descubrió en 1985, perdón, hace 35 años, descubre los restos del Titanic en el fondo del mar. Él había querido realizar esta exploración antes, pero le negaron los fondos para la operación. No fue sino hasta que el ejército estadounidense le pidió que encontrara dos submarinos nucleares que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! Estos tipos taparon cualquier información sobre dos submarinos que perdieron. Y tuvieron que esperar como 30 años, 40 años para poder buscarlos. ¿Qué riñones tiene el ejército? Pero bueno, ya sabemos que el ejército no siempre toma las mejores decisiones, sino pregúntenle a Latinoamérica. Total, el hombre, Robert Ballard, aceptó esta misión con la condición de que pudiera luego ubicar el Titanic una vez que encontrara los dos submarinos, cosa que le concedieron. Coño, buen negociante, la verdad. Robert Ballard tiene un TED Talk interesantísimo sobre la exploración submarina que está altamente recomendado. Habla de todo lo que podemos aprender sobre la biología marina en los fondos de los océanos, toda la sección del océano que está sin explorar y cómo eso nos puede ayudar y facilitar la vida. Y también habla sobre los pocos patrocinados que están en este tipo de expediciones, lo cual no sé por qué, la verdad, muy interesante. Y para finalizar con una nota más positiva sobre los datos curiosos del Titanic, quiero decir que la escena de los músicos en la película Titanic de Leonardo DiCaprio, eso pasó de verdad. Los músicos decidieron tocar hasta el último momento, hasta que la nave se hundiera, para tratar de mantener la moral de los pasajeros lo más alto posible. Coño, qué digno, de verdad. Qué gente tan noble. Un aplauso para los músicos del Titanic. Los saludo. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy sobre el Titanic. Del Titanic hay información para tirar para el techo. Les recomiendo que si quieren saber algo más aparte de lo que yo dije hoy, busquen más cosas sobre el Titanic, busquen datos curiosos, busquen lista de pasajeros, busquen eh, dónde está ubicado ahorita. Y de verdad, impresionante. Y bueno, muchachos, los quiero mucho. Bye.